Pero quiero pedir por la vida de mis hermanos. Como iglesia queremos pedir en esta mañana que tú nos llenes, que tú nos unjas, que tú renueves nuestras fuerzas. Señor, que tú levantes de entre nosotros hombres y mujeres que pregonen con sus vidas, con sus testimonios, Señor, de todas maneras el reino de Dios, para que muchos puedan venir a ti, Señor. Te pedimos en esta mañana que podamos dejar el viejo hombre, las viejas costumbres, las viejas cosas que todavía nos atan. Señor, que en esta mañana tu Espíritu se ocupe de transformar, de corregir, de edificar, de animar, de fortalecer, Señor, en cada uno de nosotros. Y que tu obra, Señor, sea glorificada para que finalmente tu gloria, la gloria sea recibida por ti, Señor, porque en esta mañana necesitamos como cada mañana, como cada día, en estos tiempos y más cuando el tiempo del fin se acerca, necesitamos más y más de tu presencia, necesitamos más de ti, necesitamos, Señor, ser obedientes para que tú honres la obediencia con bendición, Señor. Sí necesitamos, sabemos que tú nos respaldas cuando hacemos y vivimos conforme a tu voluntad. Sabemos que tú estás con nosotros en el camino. Sabemos que tú has prometido estarlo todos los días hasta el fin. Y esa confianza nos sostiene. Pero no queremos, Señor, vivir en la mediocridad ni en la tibieza. Queremos ser cristianos que vivan, que por sus poros, Señor, Cristo pueda salir, ser engendrado en otros lugares, en nuestros corazones. Señor, bendice en esta mañana, bendice cada vida, que podamos ser un terreno fértil para que al recibir tu palabra en esta mañana, tu Espíritu hable a nuestros corazones. Habla a nuestros corazones, habla, Señor, habla. Háblanos, Señor, háblanos una vez más, háblanos. Tú sabes, Señor, cada necesidad, cómo hemos llegado. Tú nos conoces, nada podemos ocultar delante de ti, Señor. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro está en tus manos, todo revelado delante de ti. Por eso en esta mañana, en el nombre de Jesús, reprendemos todo aquello en la carne y en el espíritu, Señor, que nos tire hacia abajo. Invocamos, Señor, tu presencia, glorificamos tu nombre, damos lugar a tu Espíritu, Señor, para que podamos en esta mañana, Señor, como dice el profeta Habacuc, como las siervas, Señor, caminar, casi sin pisar el suelo, sostenidas, Señor, por tu mano, aleluya. En esta mañana queremos caminar de esa manera, Señor, como las gacelas, Señor, como los siervos, como las siervas, en el nombre de Jesús, toca cada corazón, toca cada vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan de esto? Pedimos por los hermanos que no han llegado esta mañana, por los que están de viaje y unos cuantos de viaje, Señor, bendecidos en el nombre de Jesús. Que en este tiempo, Señor, en que están tomando vacaciones o descansos, puedan ser también, Señor, puedan sentir tu presencia, puedan ver la majestad de tu creación, Señor, y glorificarte en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por esta mañana en la cual tú nos permites estar y nos has convocado, Señor, para estar aquí en este lugar como familia de la fe. Señor, para recibir, para alabarte, para glorificarte y para recibir tu palabra. Bendice a Marcos en esta mañana, Señor, que ha de compartirla. Úngele con tu Espíritu, llena su vida, su lengua, que su lengua destile alabanza, que su lengua, su corazón, todo esté en sintonía, Señor, con tu voz, para que podamos en esta mañana, Señor, ser renovados, ser animados en el camino, en el nombre de Jesús. Decimos amén. Amén. Amén, amén. Marcos. Bueno, buen día, ¿quién lo oye? Buen día.
Y quería que podamos meditar un poquito esta mañana en el Salmo 73. Me he identificado bastante con el salmista. En el Salmo 73. Dice así la palabra del Señor. Salmo de Asaf. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré con ellos, he aquí, la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentí punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tus consejos, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú despreciarás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. ¿Por qué les decía que me he identificado con el salmista? Porque muchas veces, y creo que nos pasa a todos, creemos que a los malvados les va mejor que a nosotros. Creemos que a los que están apartados de Dios, lejos de Dios, que no conocen a Dios, que desprecian a Dios, que se burlan de Dios, les va mejor que a nosotros. Y muchas veces me ha pasado que he envidiado
a los que no conocen a Dios. No sé si me ha pasado solamente a mí o nos pasa a todos. He envidiado a los que están lejos de Dios, a los que no conocen a Dios, a los que se burlan de Dios. He mirado tal vez lo que tienen, cómo prosperan, cómo les va la vida. Parece que siempre les va bien, que nunca tienen ningún problema. Pero esa es mi mirada carnal. Esa es mi mirada cuando yo empiezo a mirarme a mí como pobrecito, como con autoconmiseración. Y así, cuando leía este salmo, que ya lo había leído hace un par de meses, y veía, digo, cómo uno, estando en la fe, creyendo en el Señor, sabiendo que el Señor Jesucristo nos ha salvado en la cruz del Calvario, cómo uno muchas veces se desenfoca de lo que realmente vale la pena y se empieza a enfocar en cosas que son terrenales, carnales, ¿no es cierto? Y nuestra fe empieza como a tener ahí un dilema. Alguien dijo de este salmo que se llamaba el dilema de la fe. Nuestra fe empieza a estar en otras cosas y nuestra vista empieza a estar en otras cosas y no nos enfocamos en quien realmente nos debemos enfocar, que es en el Señor. Vemos como en los versos del 1 al 14, como el salmista empieza a ver la prosperidad de los malvados. Parece que a los malvados todo les va bien. Todo lo que tocan prospera. Todo lo que hacen les va bien. Ponen un negocio, les va bárbaro. Y yo pongo un negocio y me va pésimo. Se enferman y se sanan. Y yo me enfermo y no me sano. Y empezamos a tener esta deliberación en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestra mente. Es interesante porque dice Salmo de Asaf. Y si podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 15, versos 16 al 19, dice que Asaf era, dice así: Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designaren a sus hermanos, a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonaran y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y a sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías. Asaf era un levita, Asaf era un creyente. Asaf seguramente disfrutó de la presencia de Dios como nosotros, disfrutó de las bendiciones de Dios como nosotros, pero también dudó como también podemos dudar nosotros. Por eso es interesante que Asaf, que escribió el Salmo 73, era un creyente, era como nosotros, y entonces es interesante identificarse con un creyente. Somos así, muchas veces podemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos decir: ¿pero qué pasa, Señor? Yo trato de seguirte, trato de testificar, trato de seguir tus pasos, leo tu palabra, oro, Señor, ¿y qué pasa, Señor? Y nos pasa como Asaf. Nos pasa como Asaf. Dice el verso 1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esta es una verdad obvia. Dios es bueno. Amén. Amén. El Señor es bueno. Dice que los puros de corazón son verdaderamente bienaventurados, dice Mateo 5:8. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia.
Verso 2. En cuanto a mí, dice el salmista, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Casi se deslizó mi fe. Por poco no se deslizó mi fe, Señor. Por poco. Está contando una realidad. Está siendo sincero con el Señor. Por poco, Señor. Su fe fue sacudida. ¿Por qué? Porque él dejó de tener su mirada puesta en el Señor. Verso 3. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad ¿de quién? De los impíos. Empecé a poner la mirada en un lugar donde no tenía que poner. Mi mirada estuvo en los arrogantes. Mi mirada estuvo en los impíos. Tuve envidia, Señor. ¿Envidia de quién? De los impíos. Envidia de los impíos. Yo muchas veces no solamente que he tenido, sino que tengo envidia de los impíos. ¿Y qué? No les puedo mentir, si es la verdad. ¿Cuántas veces tenemos envidia de los impíos? ¿Por qué? Porque tienen un auto 0 kilómetros, porque tienen una casa grande, porque se pueden ir de vacaciones a no sé dónde, o porque se van de vacaciones 5 veces por año. Hermano, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Yo necesito empezar a poner mi vista en Cristo, en lo que realmente vale la pena. Necesito poner la vista en el Señor. Lo necesito, con urgencia. Porque muchas veces, lamentablemente, a los cristianos se les dice que todo les va a salir bien, y es una mentira. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán bien. Todas esas cosas pueden ser cosas buenas y no cosas tan buenas. Pero todas las cosas, los que confiamos en el Señor, los que hemos abrazado al Señor Jesucristo, nos van a ayudar para bien. ¿Amén? Amén. Como decíamos, esta es una tendencia de nuestra carne, empezar a mirar a estas personas. Nos tentamos a mirar a ellos, es una tentación. Verso 4. ¿Por qué no tienen congoja por su muerte? Pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. La Nueva Versión Internacional lo traduce así, creo que se entiende mejor. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos y no les afectan los infortunios humanos. Parece que todo le va bien. ¿Y qué pasó con Asaf? Empezó a poner su mirada en estas personas y empezó a poner su mirada en la apariencia de estas personas. Pareciera que nunca se enferman, pareciera que siempre van de prosperidad en prosperidad, pareciera que están vacunados contra todos los problemas. Proverbio 3, 5 y 6. Dice así: fíate de Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Confíate de Jehová, el Señor. No en estos mortales,
que aparentemente, entre comillas, le va todo bien. Necesitamos buscar y aceptar la guía del Señor, no nuestra propia guía, no la guía de alguno que te dice 3 pasos para lograr la bendición en esta tierra y en el cielo y no sé dónde y no sé cuánto. No, fíate del Señor, de su palabra, que dice que en el mundo tendréis aflicción. ¿Lo dice así? Sí. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiemos en el Señor. Yo necesito, hermanos, y se los puedo asegurar que lo necesito, poner mi mirada en el Señor, más que nunca. Sigue el salmista diciendo, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Son tan soberbios estas personas, dice el salmista, son tan soberbios, fíjense en quién yo puse mi mirada, en estos soberbios que pareciera que ni Dios se salva de ellos. Ellos dicen que Dios no existe, que no lo necesitan, son autosuficientes, se creen autosuficientes, se creen que ellos hacen todo lo que quieren, y dice el salmista, y yo estaba poniendo la mirada en esa clase de personas. Fíjense, muchas veces nosotros, como por ahí, muy de vez en cuando, o muy seguido, no lo sé, podemos llegar a poner la confianza en este tipo de personas que se creen autosuficientes, que se mofan de Dios, que dicen que Dios no existe y en realidad hasta ellos mismos están perdidos. Yo recuerdo que creo que fue público, cuando en la entrega de premios esta que hubo hace un mes y pico en Estados Unidos, donde se reían de Dios, se mofaban de Dios, se burlaban de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos puesto la mirada en alguno de esos actores? Que se reían de Dios, que se burlaban de Dios, que se mofaban de Dios. Fíjense la soberbia de estas personas. ¿Recuerdan cuando Moisés va a hablar con Faraón? Le dice el Señor, ¿sí? En mis palabras lo digo, ¿sí? Que nos deje salir a adorarlo. Dice así Éxodo 5, 1 y 2, dice, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebremos fiestas en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz? Y deje ir a Israel. No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. Así son. Y estamos hablando de Faraón, una de las personas más poderosas, más influyentes y más ricas de la época. Se burlaba de Dios, no creía en Dios. Dice la palabra que Dios endureció su corazón. ¿Cómo terminó este hombre? Ahogado. Job 21:14. Fíjense cómo muchas veces nosotros, yo preparando esto, digo, cómo muchas veces yo he podido desear lo que una persona que se burla de Dios desea. Dice Job 21:14, y dicen a Dios, estas personas, apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué ganaríamos con rogarle?
¿Y qué ganaríamos con rogarle? Obvio que no quieren rogarle a Dios, porque se creen autosuficientes. Pero qué bueno para nosotros pensar, como dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por eso dice Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Necesitamos ser humildes, contentarnos con lo que Dios nos ha dado, ser agradecidos con lo poco y con lo mucho, como dice el apóstol Pablo. Verso 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. La Nueva Versión Internacional dice: por eso la gente acude a ellos y cree en todo lo que afirman. La idea es que muchas personas en el pueblo de Dios acuden a este tipo de personas pensando que ahí van a encontrar la satisfacción y no en el Señor. Verso 11. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Así piensan. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Alcanzan riquezas? Sí, claro que alcanzan riquezas. Riquezas materiales, riquezas momentáneas, pero no la riqueza que realmente vale la pena, no la riqueza que realmente cuenta para la eternidad. Versos 13 y 14. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Fíjense cómo pensaba este hombre. Señor, ¿para qué te sigo? ¿Para qué te sigo? Fíjate cómo me va. Mi casa está pata para arriba. Así pensamos muchas veces. Y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Mi vida es un desastre, Señor. Pareciera que no sé, que me castigas todo el día. Estoy completamente castigado. No salgo de una, que me meto en otra. Y así pensamos muchas veces. Otra vez ahí en Proverbios 3, 31. Es muy lindo porque lo ilustra muy claro Salomón. Dice Proverbios 3, 31 al 34. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Amén. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Como dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estas personas que siembran para la carne, ¿y qué van a cosechar? Corrupción, muerte. Pero si nosotros sembramos para el Espíritu, ¿qué vamos a cosechar? Dice Gálatas: vida eterna. Pero en el verso 15 es interesante porque es como a nosotros también nos pasa. Le hizo el clic, como decimos nosotros, ¿no? Le hizo el clic al salmista. Y dice: si dijere yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el fin de ellos. Él estaba tentado a hablar con esta gente,
Él estaba tentado a ir a pedirle consejo a la gente, como nos puede pasar a nosotros. Pero en realidad dice, pero me di cuenta que si yo voy a hablar con esta gente, puede ser que yo también, como dice la palabra ahí, a la generación de tus hijos engañaría. Puede ser que yo mismo sea de tropiezo para otros hermanos si ellos me ven flaquear en la fe. Aunque era duro trabajo para él entender esto, aunque era duro trabajo, hasta que dice, hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el fin de ellos. Algo pasó en la mente del salmista, algo pasó en mi mente cuando tengo estos pensamientos. El Espíritu Santo obra en nosotros, ministra nuestras vidas, nos convence y nos dice, ¿a dónde estás poniendo tu mirada? Allí, por la fe, y mientras me quejaba al Señor de la prosperidad de los malos en esta vida, repentinamente entró en mi mente este pensamiento. ¿Y qué del Señor? ¿Cuánto te costó, Señor? Yo pienso, ¿cuánto te costó salvarme? ¿Cuánto te costó redimirme? Empiezo a poner mi mirada en estas personas y en vez de ponerla en ti, en el dador de la vida. Verso 19. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecerán, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Estas personas son, como dice Judas, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apartaron a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá como viento, por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Así son estas personas, y nosotros muchas veces ponemos la mirada en ellos. Y dice el salmista, verso 21, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentí punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Señor, me di cuenta de lo que estaba pensando. Tan torpe soy, Señor, tan torpe soy. Tan torpes somos muchas veces, hermano, por pensar que ellos son más prósperos que nosotros. Tan torpe. Era como una bestia delante de ti. Verso 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Siempre me estuviste cuidando, Señor. Y yo pensaba que ellos me podían dar lo que tú solamente me puedes dar. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Tan torpes somos muchas veces. Tan torpe. El salmista alaba a Dios por su fidelidad, su presencia, su ayuda, su dirección en la vida y espera la gloria futura. Y es lo que esperamos nosotros. Necesitamos poner la vista en Cristo, en la gloria futura, en lo que nos espera. No solamente en lo que nos espera, sino en lo que nos espera acá, para lo que Dios nos ha preparado. Pero, Señor, tan torpe soy si sé que la gloria futura es mejor que cualquier cosa acá en la tierra. Verso 25. ¿Y a quién tengo yo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fíjense cómo cambió, se dio cuenta, empezó a pensar en el Señor, su mentalidad cambió. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y termina, versos 27 y 28. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Describe la infidelidad espiritual de estas personas, pero dice, pero en cuanto a cada uno de nosotros, el acercarnos a Dios es el bien. ¿Cuándo empezamos a tener estos malos pensamientos? ¿Cuándo empezamos a pensar de que le va mejor a las personas inconversas que a nosotros? Cuando nos alejamos de Dios. Cuando nuestra comunión está lejos de Dios. Porque dice él, el acercarme a Dios es el bien. Cuando me acerco a Dios, empiezo a pensar bíblicamente. Cuando me acerco a Dios, empiezo a pensar en lo que realmente vale la pena pensar. Cuando me alejo de Dios, cuando pasan días que no oro, cuando pasan días que no medito en su palabra, cuando pasan días que ni pienso ni en Dios, ni en mis hermanos, ni oro por nadie, ni no me interesa más nadie, ahí empiezo a divagar. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al Señor. Necesitamos acercarnos a Dios, no alejarme de Dios, acercarme a Dios. Si yo hablo de mí, hablo por mí, y cada uno sabrá. Si yo no quiero tener estos pensamientos, si yo no quiero empezar a pensar que realmente los que no conocen a Cristo les va mejor que a mí, necesito acercarme a Dios. Y no hoy, sino todos los días. Y con urgencia, necesitamos a Dios. Lo necesitamos. Como dice el salmista, él necesitaba a Dios y él se desvió. ¿Por qué? Porque no había puesto se había desviado ¿a dónde ponía su mirada? Necesitamos acercarnos a Dios. Amén. Oramos. Y le agradecemos al Señor por su palabra. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, Dios. Porque a pesar de que tantas veces, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, te somos infieles, Señor. Porque creemos que muchas veces los afanes de esta vida nos pueden dar mucho más de lo que tú nos das, Señor. Señor, a pesar de todo, Señor, tú eres fiel. Señor, ayúdanos, Padre, por favor. Necesitamos que nos ayudes para acercarnos a ti, Señor. Acercarnos a ti, Señor. Porque acercarnos a ti es el bien. Es el bien, Señor. Ayúdanos, por favor, Dios. Toca nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos convenza, Dios, que te necesitamos cada día más. Sin ti no somos nada, Padre. Ayúdanos, Señor. Y guíanos, por favor, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Y que podamos, Señor, pensar como el salmista, Señor. Señor, que nos demos cuenta. Cuando estos pensamientos vengan, nos demos cuenta, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestras vidas y nos ilumine el entendimiento, Dios. Que acercarnos a ti es el bien y no el estar pensando
en lo material, en lo inútil, Señor. Señor, te agradecemos, te bendecimos y te damos toda la gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.